¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo andamos, Bobby? Muchas gracias por la invitación. Man, realmente un gusto siempre estar acá. Los felicito por el nuevo estudio. Hermoso, moderno, distinto. Así que bueno, el mayor de los éxitos para esta nueva etapa. Bueno, Fede, Cucho, como lo dicen los políticos en la jerga política. Antes de empezar con la entrevista, dame 2 minutitos. ¿Qué significó para vos, joven, ¿no? Yo ya voy a cumplir los 65 años el martes, acepto regalos, ¿no? También. ¿Qué significó el Papa Francisco? Bueno, la verdad que dejó un legado que así nos pasó, me parece, con la figura de Raúl Ricardo Alfonsín, ¿no? Que el tiempo la terminó de maximizar y poner en el lugar que debía. Creo que el 100% de los argentinos, el día que salió Humo Blanco, estuvimos totalmente orgullosos y se desprendió la emoción de nuestros cuerpos por ser el primer papa argentino y primer papa latinoamericano. Y después tengo el orgullo y la satisfacción de que en estos días, a pesar de su vida física, comenzamos a poner en valor, a dejar de lado esa grieta por la cual lo buscaron condicionar para un lado y para el otro, y valorar verdaderamente su misión evangelizadora dentro de la iglesia, una misión que cambió un paradigma dentro del manejo de la iglesia, justamente con los pies en la tierra, con muchísima austeridad, peleando modificaciones dentro del Estado Vaticano muy importantes, inclusive modificaciones del derecho canónico romano, donde les exige, por ejemplo, a los obispos y a los cardenales que vayan y rindan cuenta de sus actos personales, hablando concretamente de la cuestión de pedofilia, buscando en esa soledad que llegó con un portafolio solito y sin embargo peleó contra la corrupción, no se acomodó con el poder. Me parece que dio testimonio no solo a lo largo de sus 12 años de papado, sino a lo largo de su vida, de una gran coherencia respecto a dos cuestiones muy importantes e intrínsecas en él, que era su devoción por San Francisco de Asís, y por eso vino su nombre Francisco, y su pertenencia al orden jesuita, ¿no? Creo que el hecho de haber visto su pequeña y corta familia, que hoy no tengan recursos para haber ido a acompañarlo en su funeral, párrafo aparte de que el Estado debió haberlos ayudado y que terminó siendo una agencia de viaje la que los ayudó a que puedan viajar, pero digo, demuestran la austeridad de él, ¿no? El manejo. La verdad que sentí honra, orgullo y satisfacción cuando en estos días mostraron la filmación de su dormitorio, ¿no? De decir, verdaderamente dio testimonio de vida, coherencia entre lo que decía y lo que hacía, fundamentalmente, abriendo la iglesia a los presos, abriendo la iglesia a muchas personas que habían sido cercenadas en distintas épocas, justamente por parte de los claustros. Me parece que haber tratado con el respeto fundamentalmente el tema de distintos sectores, de la diversidad LGBTQ, me parece que la apertura a los pobres, una iglesia movilizada con 47 viajes internacionales en sus 12 años de papado, ha llegado a puntos ignotos en el mundo, ha buscado generar vínculos interreligiosos con otros credos, fue el primero en llegar a la situación de conflicto después del bombardeo en Kiev, fue el primero en ponerse a disposición para intermediar entre el conflicto de Rusia y Ucrania. Me parece que dio testimonio y quiso avanzar en muchas luchas, pero sobre todo desde la acción y rompiendo un montón de patrones, inclusive donde fue enterrado, ¿no? El primer papa a lo largo de la historia que no está dentro del Vaticano y lo que significaba para él Santa Marta Mayor. Me parece que hay un montón de cosas que son muy significativas, que parecen pequeños detalles, pero que tienen que ver con su forma de reflexionar, de ver y de sentir a la iglesia. Cuando él, sin ser papa, ya iba a Roma, por qué se ponían en la mano de María, por qué él habla de la iglesia y no el iglesia, y al decir la y decir que es la iglesia de las mujeres, y al decir que es la iglesia de María, y que todos provenimos de la misma madre, y haber comenzado a darle la oportunidad de participación en espacios de poder, en la vicepresidencia del Estado Vaticano, adentro de muchas de las comisiones, le incorporar la estructura laica, romper con el sistema piramidal de la iglesia, donde comenzamos a sentir la iglesia de distintas maneras, y que muchísima gente, inclusive atea o de cualquier otro credo, se sintió mucho más identificada con este modelo llevado adelante por él. Y si me permiten una digresión, conocí un video
que una entrevista que le hizo Silvestre a través de C5N, está en YouTube, lo digo porque va a generar controversia, donde él habla a las claras de tener un padre y un abuelo que profesaban de alguna manera una identidad con la Unión Cívica Radical, con el radicalismo de Irigoyen, ¿no? Y él habla inclusive que su humanidad vino de mucho del ejemplo y del testimonio de vida de su padre y de su abuelo en ese sentido, y que lo que era para el radicalismo de aquella época, lo dice muy claramente en ese video, la causa de los desposeídos. Él nació en el año 36 y después del año 55, cuando él estaba cerca de ordenarse sacerdote, ve que ese rol social transformador lo había pasado a tener desde el radicalismo al peronismo, y por eso habla de la conversión de lo que fue la causa de los desposeídos en la justicia social. A partir de esa premisa, porque la gente dice cómo vamos a poder situarlo en un lugar o en otro, el Papa sabía de política, entendía de política, amaba la política, pero fundamentalmente era un jefe de un Estado, Vaticano, entonces tenía una función política. Lo que yo no estoy buscando es rotularlo, sí poner en valor que él manifestó personalmente que desde su infancia, su niñez, vio un modelo a seguir en su padre y en su abuelo. Y esa misma causa que identificó durante muchos años en el radicalismo, después la identificó en el peronismo, y donde él marcaba con claridad que la única preocupación en términos políticos siempre fue la derecha y el crecimiento en Sudamérica. El Papa hizo un milagro acá. Además de ser todo lo que acabas de nombrar, Fede, el Papa hizo un milagro acá. Es mi modesta opinión. ¿Sabes por qué? Porque estaba viendo, ¿no?, que antes de esta última sesión, en el Consejo Deliberante no se sesionaba. Se sesionaba cada 30, 45 días. Y que hace poquito hubo una sesión, y que después haya habido otra sesión, la verdad que me parece un milagro del Papa. El Papa hizo milagro en el Consejo Deliberante Capitalino, digo, ¿se pusieron de acuerdo para sesionar en honor a él? Sí, en 48 horas nos pusimos de acuerdo. A ver, vamos a explicarle un poco a la gente para que lo entienda. Yo tengo autoridad moral porque lo mismo que voy a decir ahora lo digo ahí cuando nos reunimos con todos los concejales. Yo creo que nosotros tendríamos que tener una gimnasia parlamentaria de sesiones, si no son semanales, por lo menos quincenales. La verdad que fue vergonzoso que después de 45 días tengamos la primera sesión ordinaria, lo que no quiere decir que no se trabaje. Hay una tarea de estajo en cada una de las comisiones, tenemos 12 comisiones ordinarias, pero también tenemos comisiones extraordinarias como la del digesto, como la de erradicación de basurales a cielo abierto, donde también venimos trabajando con permanentes reuniones, con la convocatoria inclusive de invitaciones a distintos funcionarios que den explicaciones y que vayan rindiendo cuentas, sobre todo de manera trimestral, como lo establecen las ordenanzas, etcétera, etcétera. Entonces, para que piense la gente, la no realización de sesiones no implica no trabajar, pero sí creo que tenemos una función, un rol y una responsabilidad que amerita que nosotros, por lo menos 2 veces al mes, deberíamos estar sesionando, y en eso comparto. Y sí, pasó un milagro. A ver, hay 2 cuestiones. El primer milagro es que el Consejo Deliberante es un espacio político plural donde no es frecuente en la política que haya tanto consenso. Y ya viene habiendo consenso hace mucho tiempo, y eso creo que tiene que ver con la forma de conducir. Ayer estuve en una reunión de la pastoral con Carlito Sánchez, entonces verdaderamente nosotros conversamos y le digo, sí, el común denominador es que el 90% de los proyectos salen por unanimidad, y que ellos tienen números para avanzar sin nosotros, y que sea de Romano Norri, de Canelada, de Leandro Gañará, de Cobo, de los chamos de Fuerza Republicana, los mismos salen en la iniciativa. O sea, ¿hay un respeto por el otro? Sí. ¿Hay un respeto por otra bandera política? Sí. Inclusive que la mayoría de la tarea parlamentaria está producida más por la oposición que por el oficialismo, sin embargo acompaña la iniciativa. En ese marco, intentando ser rápido el reflejo y haciendo un justo y merecido homenaje, hemos tomado una decisión de hacer un pronunciamiento. Hemos convocado una sesión especial para poder, en el punto número 1, un proyecto de resolución que no surge de ninguno de los 18 concejales, sino de la institución, poder expresar nuestras condolencias a la Iglesia Católica y a la familia de Jorge Mario Bergoglio, nuestro Papa Francisco. Y después llevar adelante la sanción de una ordenanza que establece que los días 21 de abril de todos los años posteriores vamos a tener una bandera media asta,
no va a haber feriado, no va a haber asueto, estando con actividad. Eso es importante aclarar, porque eso no se sabía. Claro, bien. que toda la estructura municipal en sus distintas reparticiones le rinda los honores por ser el primer papa argentino y latinoamericano, pero fundamentalmente generando, tanto para los empleados del municipio como para los chicos de edad escolar, comenzar a comentar mucho de lo que fue los 12 años de papado y el legado que dejó Francisco. Te traigo al ámbito político. La licenciada está más preocupada por la ciudad. Yo estoy más, no preocupado, sino el 29 de abril voy a cumplir 65 años. Estoy tratando de irme a dormir algún día entendiendo la política. ¿Por qué la oposición? Y cuando hablo de la oposición, para no que nadie se me ofenda, porque ahí te está mandando un saludo Walter Escobar, que te está viendo, dice al correligionario, gran amigo, él es peronista, ¿no? Sí. ¿Por qué la oposición está dispuesta a cederle al gobernador Osvaldo Jaldo que gane estas elecciones de intermedio sin despeinarse? Cuando hablo de la oposición, hablo toda la oposición, ¿eh? No. Porque un radicalismo fraccionado en 3 o en 4, una Libertad Avanza que acá no avanza, una fuerza republicana que iría solito, ahora creo también se fue solo, se postula Murga para candidato a diputado, entonces se emplea el término divide y reinarás, ¿no? O sea, considera que la oposición está haciendo, está evitando que se despeine Osvaldo Jaldo para estas elecciones. Considero que tu diagnóstico está perfecto y en eso coincidimos. Ahora, entender el por qué llegamos a ese punto de diagnóstico es donde nos puede diferenciar. Me parece que la Libertad Avanza es oficialismo a nivel nacional, pero acá, dentro de San Miguel de Tucumán y dentro de la provincia de Tucumán, no tienen los legisladores que tienen radicalismo, no tienen los concejales que tienen radicalismo, no tienen los diputados nacionales que tienen radicalismo y no tienen la estructura que tiene el radicalismo a lo largo y a lo ancho de toda la geografía de la provincia. Por lo tanto, también cuando uno está dispuesto a dialogar, a conversar, a buscar consenso, tiene que ver desde qué posición de poder uno se está plantando. Así como el radicalismo fue colaborativo con la ley base o con la ley ómnibus, entendiendo que inclusive generó la división y la fragmentación de un bloque en la Cámara de Diputados de la Nación, acá Catalán, la Libertad Avanza y compañía deberían venir a intentar colaborar con la Unión Cívica Radical para darle una alternativa de poder a la ciudadanía de Tucumán. Ser furgón de cola a ellos. Y ellos vienen en realidad montados en una soberbia inusitada, sin ningún tipo de autoridad moral, porque, a ver, digo, Catalán no lo conozco más que de ver los programas televisivos y de nombre. Pero bueno, pregunto, fue funcionario de Kirchner. Sí, es que hay que enumerártelo yo. Hace 22 años que no vive en Tucumán. Hace 21 años que vive de la política. La descripción de casta por parte de Javier Milei tiene que ver con el uso en términos personales de cargo de poder para beneficio personal. ¿Por qué digo si se da o no se da eso? Lo reflexionemos con el oyente, con el televidente y con ustedes. ¿Qué hizo Catalán por Tucumán en 21 años? Primero, no fue puesto por la ciudadanía. Fue absolutamente siempre a dedo. Y tiene una versatilidad muy preocupante. Trabajó con el kirchnerismo, se conoció con Milei siendo asesores de Scioli, trabajó para Macri, trabajó para Alberto Fernández y ahora para Milei. Y pregunto, y lo dejo al interrogante, que lo contesten los tucumanos del otro lado, ¿qué hizo Catalán por los tucumanos? En 21 años en la función pública y en uno de los cargos más importantes, pero donde pasó absolutamente intrascendente. ¿Qué trajo Catalán a Tucumán? Ahora, ellos hablan de la casta y tienen lo peor de la casta. Lo tienen a Scioli adentro, le falta tenerlo a Massa y el cartón lleno, lo tienen a Barrio Nuevo adentro, lo tienen al menemismo, todavía lo usan al santito de Carlos Saúl, pero además también con el sobrino, además también con el hermano, además también con el tío. Digo, han reciclado, yo que soy abogado, nosotros hablábamos que el fuero civil y comercial común era el fuero residual. Parece que los que no tuvieron éxito en otros partidos terminaron convergiendo ahí, lamentablemente. Seguramente hay honrosas excepciones. Seguramente hay gente potable montada en la ilusión y en la esperanza siempre que una fuerza política nueva ahora.
procede como una forma política, se conforma un partido político. Pero la expulsión de Marra no tiene que ver con ningún organismo conocido como partido político donde haya podido ejercer su derecho de defensa. Acá mete un diputado nacional, Fuerza Republicana, que es Wesen, y se terminó yendo. A la vicepresidenta que le ayudó a que pueda llegar primero a segunda vuelta y después a ganar la presidencia, la ningunean como a nadie. Al Papa va a despedirlo, pero no tiene ningún tipo de autoridad moral, aunque me diga que ha pedido disculpas, un tipo que lo ha tratado del representante del maligno en la tierra, así lo trataba el Papa. Este presidente, si él llega a ser gobierno canalizando la bronca de la sociedad de un momento determinado de la historia, y sabe que llega a tener bloques hiperminoritarios en diputados y en senadores, tendría que haber hecho un culto del diálogo y haber buscado armonizar generando consenso. Sin embargo, a todo el periodismo son ensobrados. No me volteé, tranquilícese, no me volteé el cartel. Y a toda la política, y a toda la política la trata de casta. Verdaderamente él no está entendiendo que cumple una función de jefe de Estado, que debería ser más moderado, que debería convocar al diálogo, que debería dar libertad de acción a ciertos sectores en otros distritos. A ver, que el radicalismo haya tomado una decisión, por ejemplo, en Chaco, de ir con la Libertad Avanza, yo no estoy de acuerdo. Pero el radicalismo no es Federico Romano Norri, somos un partido nacional y popular, y estaba convocada una reunión de la Convención Nacional para que tome una decisión en ese sentido. Hoy va a ser. Como no han conseguido los números, ni siquiera hoy está flojita el papel en nuestra intervención. ¿Sigue intervenido o no? Está intervenido el distrito, pero era el referéndum de la convención, y hoy que sí va a hacer no se va a realizar la convención. Entonces, porque no tiene los números necesarios para sostener esa postura política. ¿Se cae la intervención entonces? Debería, pero yo no voy a judicializar nada porque yo creo en las instituciones. Ahora, lo que sí le exigimos a los interventores que vengan es decir, fijen fecha y hora para la regularización de las autoridades partidarias. Punto número 1. Punto número 2, hablemos de cara a la sociedad y seamos sinceros. El lobby de algún diputado o exdiputado nacional o ex senadora nacional en Buenos Aires para lograr la intervención, ¿qué es lo que buscaba? Que vengan los interventores, uno de Santa Fe y uno de Jujuy, y lo pongan a dedo a Roberto Sánchez como candidato. Esa es la búsqueda número 1. Y la segunda, generar una estrategia de alianza que vayan con la Libertad Avanza. Nosotros no estamos de acuerdo. No queremos construir para fracasar. Nosotros ya hemos probado con esa receta. A nosotros ya nos ha pasado de perder nuestra pertenencia. Ahora, estamos en un momento sumamente peligroso. Hay una estrategia de Javier Milei orientada a la destrucción de los partidos políticos tradicionales. Y así como busca destruirlo al PRO, que le falta la última estocada, la cooptó, para no decir la compró, subsumió a Patricia Bullrich primero, lo convocó a Ritondo después, lo convocó a Santilli después, Rodríguez Larreta se tuvo que ir por afuera, y si hoy Jorge Macri pierde la ciudad de Buenos Aires, se acabó el PRO. Yo no quiero eso para la Unión Cívica Radical. Yo le pido a la Unión Cívica Radical que nos demos cuenta que si somos el partido más antiguo de la América Latina y tenemos 140 años, yo no hago política para meter un diputado más. Tengo que mantener la profunda convicción y darme cuenta que el radicalismo construye mucho más futuro yendo solo o con otras fuerzas políticas, pero que sean afines. El kirchnerismo está en las antípodas morales. Ahora, el mileísmo está en las antípodas ideológicas. No representan los valores históricos, doctrinarios de la Unión Cívica Radical. Y el que quiere tomar un atajo se tendrá que ir, porque seguramente no coincide con el postulado histórico de su propio partido. Digo, pero para que eso pase, Federico, la Unión Cívica Radical tiene que ponerse de acuerdo. Y ese es el problema que tiene la Unión Cívica Radical desde hace años. Digo, ¿es Milei el culpable o son ustedes? Somos nosotros. Pero si me permite, mira, hay una cuestión conceptual, voy a lamentablemente tener que ser atrevido para que lo entienda la gente del otro lado. Puté. La Unión Cívica Radical desde su génesis tiene que ver con la horizontalidad. La horizontalidad tiene muchos pros y tiene algunos contras. Uno de los contras es que todos quieren ser cacique y hay pocos soldados. Otros tienen que ver que ante las tentaciones del Ejecutivo Nacional o del Ejecutivo Provincial van cediendo esas tentaciones. El ordenador natural
de un proceso interno es el diálogo y la búsqueda del consenso. Ahora, si por el diálogo no se consensúa, hay que ir interna. El radicalismo tiene puterío, no interna. No le tenemos que tener miedo. La interna forma parte de la conducta democrática para que cada uno de los militantes y afiliados sea el ordenador de las preferencias. Entonces las diferencias son necesarias porque somos horizontales. Las dirimamos en un proceso interno. ¿Qué sospechás, intuís, o en las reuniones con tu hermano, con Mendía, con Ariel García, con Aviñone, ¿no?, de los que me voy acordando que forman parte del movimiento radical? ¿Qué pensás que hablaron Jaldo y Cano la semana pasada? ¿Pensás que hay una intención del gobernador Osvaldo Jaldo de ir nada más contra Sánchez para que Sánchez le sea un problema no al gobernador, sino a la Libertad Avanza? ¿Pensás que la idea de Jaldo es polarizar la elección con Sánchez y que la Libertad Avanza siga participando? Sí, yo creo que, a ver... Si es que Sánchez, porque viste que el gobernador dijo, se va a bajar, no va a llegar a las elecciones. En realidad le está dando entidad que salirle a contestar, está eligiendo el adversario. Entonces uno tiene 41 años, todavía no tengo cana, pero uno tiene mucha experiencia en esto. Seguramente José Cano, que fue uno de los fagocitadores en la búsqueda de esta intervención en primera medida y que está acompañando la candidatura de Roberto, indudablemente debe haber hablado de esta situación. Yo no escuché cuáles fueron sus declaraciones cuando salió de la Casa de Gobierno, pero si hay una presunción, que lo haya dicho o no lo haya dicho, algo de esto han conversado. Me parece que Osvaldo Jaldo sí necesita disminuir a la mínima expresión a la Libertad Avanza acá, sí me parece eso, sí me parece que él necesita lo que han necesitado todos los gobernadores del peronismo, es fomentar la atomización de la oposición y en ese sentido evitar de que vaya Roberto Sánchez con la Libertad Avanza sería hasta coherente. Pero me parece que nosotros no tenemos que pensar que lo que quiere el Poder Ejecutivo, tenemos la obligación de pensar si nosotros no coincidimos con Milei, si nosotros no coincidimos con el kirchnerismo, si nosotros no coincidimos con Osvaldo Jaldo, que en realidad Jaldo es Milei, la Libertad Avanza es Milei, Mariano Campero es Milei, nosotros tenemos que tener... Salazar es Milei. Salazar es Milei, amigo tuyo, Pepe ¿no? Seleme es Milei. Porque, a ver, porque tomaron decisiones y tienen todo su derecho. ¿Siguen siendo amigos tuyos, Fede? Sí, a ver, yo no mezclo las cuestiones personales con las cuestiones políticas. Ahora, desde el punto de vista político hay cuestiones que ya son imperdonables. Y ahí entramos a un punto de inflexión. No vamos a permitir que porque ellos hayan tomado una decisión personal destruyan la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical... Ojo, ¿no? Ustedes dirán, qué descabellado este loco hablando del radicalismo cuando mide para algunas encuestas nacionales el 0,04%. Lo hago profundamente de la convicción. Y porque ya hemos vivido un momento como este después de la elección de Leopoldo Moró, donde no habíamos metido más que un solo legislador en la provincia. Y porque nos tocó remar muchísimas veces a lo largo de la historia. Pero hay una máxima histórica que se dice que se pierdan 1000 gobiernos, pero que se salven los principios. Y en este momento, donde hay tanta emocionalidad, me parece que va a llegar un momento de la razón y que cuando se vaya desgastando este gobierno de Javier Milei, que va cometiendo un hierro tras otro, siempre en los momentos de crisis institucionales del país, la gente mira para un lado y para el otro y busca una alternativa dentro del radicalismo. La responsabilidad es primero estar preparado y segundo generar un liderazgo que hoy no lo tenemos. Hoy está desdibujada la figura de Martín Lustó, absolutamente pegada y vinculada al kirchnerismo. El gobierno aprovechó esa oportunidad para terminar de dar una estocada, así que quedan emergentes como Rodrigo Di Loredo y hoy el que está sacando la cabeza porque comenzó a tomar dimensión nacional es Maxi Puyaro, que obtuvo un triunfo muy importante en términos legislativos en una ciudad importante como es Santa Fe, que es un exponente de la Unión Cívica Radical y que tenemos que ayudarlo a que pueda decir con todo orgullo, soy de la Unión Cívica Radical, porque a veces disfrazado en esos armados electorales más grandes, se termina desdibujando el rol del radicalismo. Federico, te voy a hacer dos en una por los tiempos. La primera es, porque dijimos, vamos a hablar de la ciudad y estamos hablando de la política, de la Unión Cívica Radical, que es un programa político, y te quiero preguntar, no hay tiempo ya por la fecha para ir a una interna, me imagino, en la Unión Cívica Radical. Entonces se conformó el partido Movimiento Radical, que lo integrás vos, tu hermano.
¿Hay tiempo para la interna? Sí, hay tiempo para interna. En caso de no ir a interna. A ver, primero, después de la elección de octubre es donde nosotros exigimos la interna para regularización de autoridades. O sea que esa está descartada después del proceso electoral nacional. Bien. Lo que ahora pedimos a los interventores es interna porque, estando suspendidas las pasos, queremos reglas de juego claras. Y para eso sí queremos fijar la estrategia de alianza y elegir los candidatos por interna y no por el dedo. Si no se llega a eso, el movimiento... ¿No tendremos que sentar a conversar? No, nosotros nunca nos vamos a ir del partido, nosotros no vamos a tomar ningún atajo, nosotros queremos dar la pelea institucional que creemos que democráticamente nos tienen que dar esa oportunidad. Apoyarían a Sánchez. Y si no la dieran, tapándonos así, pero vamos a trabajar como trabajamos por todo. ¿Cómo tapándonos así? Pero ¿sabes por qué? Porque creo, se pone desodorante, pero porque creo en los procesos colectivos. Porque creo en que no quiero tener sobre mi espalda de que nosotros no hemos trabajado o hemos ido en contra o hemos buscado un atajo trabajando para otras fuerzas políticas. Cuando hubo que trabajar por Marigliano, se trabajó por Marigliano. Cuando hubo que trabajar por Arroyo, se trabajó por Arroyo. Cuando hubo que trabajar por Ibarreche, se trabajó por Ibarreche, y me estoy yendo atrás. Cuando hubo que trabajar por Rodolfo Martín Campero, lo hicimos, por Cano lo hicimos, por Silvia de Pérez lo hicimos, por Roberto Sánchez lo hicimos, siempre poniendo el hombro, pero además no poniendo el hombro, poniendo plata, porque somos candidatos, trabajando nosotros, nuestra gente, el buen nombre, el honor, el prestigio. No vamos a media tinta, pero queremos reglas de juego claras. No queremos un partido con dueño, con dueña, como hemos tenido durante un tiempo. Los que se fueron ya no vuelven, ¿no? O sea, se ponen de que venga Celeme y diga, che, me equivoqué, quiero volver, o venga Salazar y diga, ya no me entran más camisetas, ya me puse tantas camisetas que ya no quiero volver. El otro día le escuchaba a Mauricio Macri, podría tomar sus palabras. Que los que ya se compraron. Lo que ya se... O sea... ¿Pero tenés factura? Dijo Chile. Sí. Tenés factura. Los que tenían precio ya se fueron. Entonces este es el momento de reordenar la casa y pensemos, yo en lo personal, mucho más de ser una alternativa de cara al 2027 que una cuestión absolutamente coyuntural del 2025. Creo que todo es cuestión de tiempo, que todo es cuestión de orden, que uno de los legados que nos deja el Papa es la búsqueda de la unidad, de la fraternidad. Bueno, intentemos, y si no se consigue, que sea a través de una interna, no traumática, no dilatemos, no busquemos atajos, no hagamos trampa, no esperemos que te pongan con el dedo. Si se van a internas, ¿quién tiene que ser el candidato para vos? Nosotros tendremos que conversar y dentro del movimiento radical saldrá un candidato a diputado nacional para enfrentar a Roberto Sánchez. Tírame un nombre. ¿Quién? ¿Agustín? Podría ser. ¿Es el más apto del movimiento radical? No, tenemos muchos que pueden ser. Mendía, tiene experiencia también. Puede ser Mendía, puede ser Luis González, puede ser Ariel García, puedo ser yo. Bien. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser respetuosos porque nos quedan 2 años. A mí de concejal y a Agustín de legislador. Y hay muchos otros actores, personas de envergadura política, algunos con experiencia y otros con más juventud. Pero no queremos poner el carro adelante del caballo. ¿Qué prevalece, la experiencia o la juventud? Porque viste que esta cuestión, este debate se da en la Unión Cívica Radical. Digo, hay mucho. Campero quiso jubilar a un montón de correligionarios tuyos, por ejemplo. Sí, acá no Silvia Elía. Y después andaba con ellos. Y después lo dejó a ellos. Lo jubiló, pero no lo jubiló, y después lo convocó a trabajar de nuevo, pero lo tenía negro. Bueno, acordémonos que Mansur dijo que Cristina ya era un cadáver político y ahora está arrodillando más, ¿no? Y bueno, y Mauricio Macri tenía todo para poner la presa a Cristina y la dejó con vida y terminó perdiendo por la estrategia que hizo con Alberto. Y ahora Milei la necesita a Cristina y por eso no dio los números para que terminen aprobando ficha limpia. También. Entonces, son los juegos de la política, de los cuales no comparto, me parece que es lo peor de la política, pero sí creo en el momento de los jóvenes. Y creo que la creación de este movimiento radical es justamente sentir, y así lo siento, el acompañamiento de muchas figuras representativas del partido que están dispuestas a acompañarnos para que podamos llevar adelante un cambio generacional en la Unión Cívica Radical. Y si no es ahora, será en el 27, y si no en el 29, y si no en el 31. Pero queremos verdaderamente generar un cambio generacional para cambiar el paradigma del partido. Déjame jubilarme, ya hasta el 31, ya no sé, ya capaz que ya no estoy vivo. Escúchame, Fede, dejé para lo último, no sé si la licenciada tendrá más. Quiero hablar de la ciudad. Por eso, dejé para lo último el tema de la ciudad, ¿no? Y un tema que, haciendo memoria, desde anoche, me acuerdo desde la segunda mitad del mandato de tu hermano como concejal, ahora estás vos, vamos a ponerle, redondeemos 3 años, un poquito más, que no se puede llegar a consensuar algo que yo no sé si es tan difícil, o no me parece difícil a mí, pero que es el tema de las aplicaciones
que ya no se sabe más cuánto tiempo van a seguir reuniéndose las comisiones, no sé qué se trata. Pero yo me tomé el trabajo el otro día de venir acá por la zona del centro y hablar con distintos taxistas que estaban en esas paradas tubo que le dicen. Y ya, por ejemplo, una licencia de taxi que costaba 500.000 pesos, ya te la están vendiendo en 100.000, 125.000, porque dicen, me conviene dejar de ser taxi, me conviene sacarle el ploteo al auto, vender el reloj, vender todo y ponerme de Uber, total, no pago cano, no pago... Se está depreciando ya lo que es el valor de la licencia. Antes vos, para comprarte una licencia de taxi, tenías que remar, tenías que sudarla. ¿Hay solución o no hay solución? O vos que sos una persona que no tenés pelos en la lengua, ¿quién es el que está frenando todo el quilombo? ¿Por qué no se puede decir, habilitemos, si ya está? Si ya están habilitados, de hecho la intendenta Rosana Chala habilitó a que los taxistas puedan usar la aplicación. Sí. O sea que supuestamente... Pero no era de salida. Vos me haces una pregunta y te voy a contestar concretamente, aunque esto me genere un costo político. Las aplicaciones, todas las aplicaciones, Uber, Didi, Cabify, etcétera, lo había dicho el gobernador, que eran ilegales. Bajando. Y hoy, hasta hoy, no estando la ordenanza que permita la circulación de ellos, es ilegal. Quien tenía el poder de policía para secuestrar los primeros vehículos y evitar que se siga llevando adelante el ejercicio de esta actividad era el municipio y no lo ha hecho. Si la decisión política es que como el ciudadano lo había elegido porque es algo que está funcionando en el mundo y que verdaderamente al bolsillo de la gente sensiblemente más barato, que digan las cosas con toda la letra. Hemos permitido este hecho anómalo que vaya funcionando hasta tanto lo legislemos porque la gente lo eligió en función de los costos. Pero nos sinceremos, fue una competencia desleal para el taxista. El taxi, le guste a quien le guste, venía tributando, venía cumpliendo requisitos y disposiciones legales y administrativas con el municipio. Las aplicaciones, a mí me dirán, a ver, además que soy abogado y soy especialista en derecho constitucional y no me corren por izquierda rápido. Lo que corresponde, porque si no, ¿para qué la vamos a legalizar? Si estamos legalizados es porque están ilegales. Si están ilegales y están funcionando es porque alguien tuvo la intencionalidad política de que esto funcione. Entonces, ¿creo en la necesidad de que se legislen las aplicaciones? Sí, absolutamente todas. Por eso la discusión es más difícil, porque nadie se apura porque ya están funcionando, porque son una realidad, porque lo he hecho. Entonces, hoy en realidad, en el Consejo y en la Comisión de Transporte sí se apuran cuando tenemos que permitirle que en vez de 10 años sean 15 años la antigüedad de los coches, de los taxis. Permitirle a los taxis que también puedan utilizar las plataformas digitales. Pero en realidad vamos dándole excepciones al taxi, justamente está abonando a lo que yo digo. Es por el perjuicio que se le ha generado al sector. Entonces, ¿se lo exime de los pagos tributarios en el municipio? Sí, porque se lo ha perjudicado. ¿Se lo exime de los años de antigüedad que tienen que tener las unidades? Sí, porque se lo ha perjudicado. Digamos las cosas como son. Entonces, ¿es necesario legislar esto? Por supuesto que sí. ¿Lo vamos a legislar? Por supuesto que sí. Lo que está faltando es ponernos de acuerdo en si cupifica o no. Si va a haber un cupo de cantidad de autos, si va a haber un cupo de cantidad de motos y cuáles son las exigencias. Hay una multiplicidad de proyectos y todavía no generan el consenso necesario que busca Fernando, que es buscar prácticamente la unanimidad. Yo creo que en algunos casos, si no se consigue la unanimidad, bueno, lo mismo, tenemos que ir y llevar al recinto y debatir. Y que gane quien tenga que ganar. Es que aparte, vos ponés que cupifiquen, que digan, bueno, más de 1.000 autos no. Y yo mañana saco el auto, me bajé la aplicación de Didi o de Cabify o de Uber Conductor y ¿qué me va a controlar? Salvo que me agarre, rada. Si no, tendría que haber un control cada esquina. No, pero se están pensando que todos los autos que quieran trabajar con plataformas digitales, por ejemplo, tengan un color de patente distinto. Ya que el auto no tiene una identificación, son alternativas que se están analizando y barajando. No hay patente, ¿no? Porque te dan el papelito ahora. Sí, y además ahora te la va a dar el concesionario, ya no te lo van a dar los registros, o sea, todo en un proceso de cambio. Pero sí me parece que es muy importante, sí me parece que la celeridad que tiene y el costo que tiene hace que la gente los elija. Sí hay cosas donde hay que meter mano y exigir certificado de buena conducta, antecedentes penales, seguro de responsabilidad civil para el choque,
pero también de transportación, que ataca es solamente por pasajeros. Bueno, viste lo que La pasó con el Uber Moto Sí. ¿no? La identificación. Perdón, con el Uber Que falleció la el mamá Uber y que la- falleció, la viste que mamá falleció con- la mamá. ¿Te las acordás dos. que fue noticia la semana sí, pasada? sí, Digo, sí. ¿qué pasa con esas cuestiones? Me acabas de encender una alerta Es que hay terrible, lagunas Federico, legales. porque son ilegales. Vos Sí. estás diciendo que son ilegales, o sea, dejamos que en el municipio avanza, están sobre la ilegalidad, ganó la ilegalidad. Eso es lo que eso es lo que dijiste recién. Hay que decirlo con toda letra. No lo dijo Federico Romano Norri, lo dijo Osvaldo Jaldo. Y tiene razón. Ahora, yo abono lo que él dijo. Falló el municipio. Y el municipio tuvo todas las potestades para evitar que continúe esa situación. De hecho, hasta tanto se legisle. Y si fue permisivo, es una decisión política, bueno, que se hagan cargo de la decisión ¿Qué política. parte de esto, qué responsabilidad tiene el Consejo Deliberante Capitalino, entonces? Y no, porque nosotros venimos a parchar, a subsanar una situación si ya está funcionando. Nosotros le vamos a dar el marco normativo a lo que hoy es ilegal. Sí, Si no, nosotros tendríamos que legalizar. claro. Totalmente. Y la otra, para terminar ya, ¿qué más fácil? Lograr el consenso para que estas aplicaciones no sean ilegales o solucionar el tema del consorcio metropolitano. Ahora parece que van a judicializar porque esta empresa UTE no tenía los papeles o no sé, algo pasó. La cuestión es que otro quilombo en puerta. A ver, es un año electoral y creo que hay una clara intencionalidad, no sé de quién, pero del que lleva adelante esto en términos mediáticos, de sacar algún tipo de provecho político. Por el momento, yo no creo en las casualidades. Ahora, si hubo alguna anomalía, tienen que dar las explicaciones a la justicia. Y hay que desdramatizar. Las cuestiones o las acciones ilegales o los delitos son lo que determina después de un proceso de investigación el fiscal y que después lo determina el juez. Pero nosotros tenemos una obligación como funcionario público. Si hay algún elemento de controversia por la cual comienza esa transparencia que debería existir a mancharse y hay un tufillo a algo raro, tenemos la obligación de ponerlo a disposición de la justicia. Eso es lo que deberían hacer todas las personas que han intervenido en el consorcio de la basura. Dar las explicaciones, sobre todo porque son fondos públicos. No me importa si era de Roxana Chala, si era de Germán Alfaro, si era amigo mío, si no era amigo mío. Tienen que ir a la justicia, llevar la documentación, dar las explicaciones correspondientes y en el caso que haya una anomalía, Salud. tendrá que tendrá que pagarlo. Como hombre del derecho lo pienso de esa ¿Hay manera. tufillo o no? ¿Cómo se rumorea o no? Mira, me parece que lo que necesitamos es que si hay o no mal olor, que no haya ningún olor, porque ese modelo lo debemos replicar. El consorcio metropolitano es la primera acción conjunta de manera metropolitana en distintas localidades colindantes. Y nosotros, por ejemplo, el abordaje del transporte público, más tarde o más temprano, vamos a terminar trabajándola de manera metropolitana. Y así por lo menos en 2 o 3 servicios más lo tendremos que hacer. Entonces es muy importante que esto no esté manchado, que haya una transparencia en el manejo, que haya que rediscutir muchas cosas, si realmente el municipio de la capital tiene que tener el 51% o no, si las decisiones son colegiadas o son individuales, si hubo arbitrariedad en la toma de decisiones, si se convocó a licitación, si fueron amigos de uno y enemigos de otro las empresas, que las explicaciones se las den a justicia, que se aclare la situación, porque eso va a ir en beneficio y en provecho que podamos llevar con similitud este trabajo en áreas metropolitanas a otros servicios. Un diagnóstico cortito de cómo ves la ciudad. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? Bueno, yo comencé durante 12 meses, me parecía que había que darle la herramienta, era la primera gestión de una mujer, la primera gestión de Roxana Chala, no tenían experiencia ellos ni los funcionarios. Creo que es un municipio presente en muchas áreas sí están trabajando, por eso yo valoro y pondero. Yo no soy un hombre de la crítica destructiva, las cosas que están bien las tengo que marcar, pero sí también creo que algo ha venido pasando, no sé si es el municipio, la empresa 9 de julio, pero sobre todo en cuanto a los espacios públicos, a los basurales, y esto lo venimos trabajando y le dijimos a Julieta Miglavaca y lo presentamos en el informe,
Se nota el trabajo, pero se nota el déficit. Yo no sé si es por el cambio de contenedores, de los viejos a los nuevos, los contenedores antivandálicos. Lo cierto es que la basura está afuera, lo cierto es que la basura está revuelta, lo cierto es que son los cartoneros por un lado, los que sacan lata por otro, la gente que volvió a tener hambre, porque esto de que bajó el 15% de la pobreza que dijo Osvaldo Jaldo es absolutamente mentira, absolutamente mentira. Yo no creo en los índices como los manipulaban antes del INDEC. Me parece que hoy la gente no llega a fin de mes y siempre repito lo mismo. Hace 40 años trabajaba un padre de familia y llevaba adelante un hogar y se formaban los chicos. Hace 25 años papá, mamá trabajaban y se formaban los chicos. Pero además estaba la máxima de mi hijo, el doctor. Nos rompíamos el alma, lo hacíamos estudiar y después tenía una herramienta para desenvolverse su vida con movilidad social ascendente. Hoy trabaja el papá, trabaja la mamá, trabajan los hijos y no se llega a fin de mes. ¿Qué nos ha pasado? La política le robó la esperanza y la ilusión a muchas generaciones en la Argentina. Y este tipo de gobierno que maneja porque a ver, hay distintas formas de manejar los números, así como los manejaban allá en el INDEC. Si hoy una familia necesita 1.100.000 pesos para poder vivir por encima de la línea de pobreza y ellos te dan 400.000 pesos para que estés por encima de la línea de indigencia, están garantizando un elector cautivo y lo están manteniendo en la pobreza. Pero trabajo genuino no hay, trabajo en blanco no hay. Si vos te rompes el alma para que tu hijo estudie, hoy es un desocupado con título. Si algún oyente o televidente está viendo y tiene alguien de la familia que haya quedado sin trabajo, ¿cuánto tiempo ha demorado en volver a conseguirlo? El que consigue trabajo trabaja de lo que puede, de lo que quiere y como le quieren pagar de manera absolutamente precaria. Entonces, ¿qué me viene a hablar Osvaldo Jaldo verdaderamente de que el 15% ha mejorado los índices de pobreza en Tucumán? Es mentira, volvió el hambre a Tucumán. ¿Milei es responsable? No, pero ¿es responsable de profundizar la pobreza? Sí. ¿Osvaldo Jaldo ha hecho algo para que nosotros estemos mejor? Absolutamente nada. En su gestión ha hecho una cárcel, vaya la paradoja, una cárcel, ¿no? Será que hay un montón de delincuentes también. Pero no busquemos solo a los pelagatos, busquemos también a los de guante blanco y llevemos adelante los procesos de investigación que corresponden a todos. Y hay una escuela, falta obra pública. Y Chala, pero Chala, ¿cómo la ves a Chala? Comenzó a aflojar algo en la gestión. Lo importante no era todo lo que se hacía, sino mantenerlo y sostenerlo en el tiempo. Hay cuestiones esenciales que algunas se han ido mejorando, como la licitación de algunas de las líneas de transporte público, la mejora en alguna cantidad de unidades, la creación de la Fiscalía Ambiental, la sala de monitoreo, el arreglo y la mejora de ciertos espacios públicos, pero por ejemplo la ciudad todavía está detonada. Y hay más de un 62% de los basurales que son crónicos. Ahora, sabíamos que hay que esperar tiempo, que modificar hábitos socioculturales va a llevar un tiempo, pero no es solo la basura. El problema del transporte público hay que seguir mejorando, las paradas hay que seguir equipando y poniendo más paradas, los corredores seguros universitarios también. Hay algunas cosas que se avanzaron, hay algunas cosas que se estancaron y hay algunas cosas que están siendo deficitarias que son dignas de rever. Pero apuestas por ella, digo, apuestas por... Creo que hay que darle tiempo. Sí he sido muy benevolente el primer año. Dije cuando abrimos las sesiones que iba a ser mucho más exigente este año porque soy opositor y tengo la obligación de señalar, pero mi forma de señalar fundamentalmente radica en, desde el punto propositivo, es que aporto yo a través de proyectos coherentes presentados dentro de mi espacio legislativo y no solo esa crítica de medida para buscar algún tipo de rédito político. Y por último, ¿quién gana, River o Boca? Empate. El domingo. Empate 1-1. Como buen radical, ¿no? Podemos ahí, no se la jugó, yo pensé que iba a decir. Bueno. La verdad. Pensé que eras bostero, Fede. No, yo soy hincha de Independiente. Ah, mira. Y tengo 23 primos, todos hinchas de Independiente, porque mi abuelo no inculcó eso de chico. Sí. Y como River siempre nos vacuna, quiero que gane Boca 3-1. Ahí está, tome. ¿Qué opinas? Mira ahí. Muchísimas gracias, Fede. Pero decía 1-1 porque generalmente son aburridos y terminan así. Y bueno, hay que ver mañana. Gracias, Fede. Gracias a ustedes, un placer, de verdad. Muchas gracias. Bueno.